Vamos a dar inicio al webinar de hoy día. En primer lugar, agradecerles mucho acompañarnos hoy día en esta instancia. De repente los viernes a esta hora se hace un poquito difícil porque uno ya quiere desconectarse y estar con la familia y todo, así que gracias por acompañarnos hoy día. La idea hoy día fue tocar un tema que esté dentro del Diplomado de Modelación y Coordinación BIM, que no hayamos tocado en webinars anteriores, que casi siempre hablamos más del área de arquitectura y todo. Entonces quisimos hacer con Patricio Poblete algo relacionado con el módulo específicamente de Revit Structure. ¿Ya? Por eso el webinar de hoy de uso y personalización de armaduras en Revit se va a enfocar en este módulo en particular. Son temas que se tratarían en ese módulo puntualmente. Comentarles un poquito de Patricio. Patricio es instructor de CS Academia hace ya muchos años. Él es proyectista estructural, es BIM Manager y trabaja como coordinador BIM de una infinidad de proyectos. Es profesor certificado de Autodesk, ¿cierto? Es uno de los pocos o el único, no sé, Pato, ahí tú me tenés que ayudar, que están certificados específicamente en Structure en Chile, que hay muy poca especialidad en esa disciplina. Y Pato nos da varios cursos, pero por ejemplo principalmente nos ayuda con los cursos de Structure, tanto dentro del diplomado como los cursos abiertos que se dan de forma independiente, también algunas veces con Navisworks y con los temas de BIM Collaborate. También hace el tema de trabajo colaborativo con BIM 360. Dentro del diplomado él también es quien da el último módulo de coordinación. ¿Ya? Así que nada más, yo soy Magdalena Correa, soy la coordinadora del diplomado en cuestión. Así que voy a estar aquí por si al final del webinar tienen cualquier consulta respecto al diplomado o temas más administrativos. Yo estoy para ayudarlos con eso y bueno, Pato obviamente es la persona entendida para todos los temas técnicos y los alcances que ustedes quieran después consultar. Así que eso, les voy a dejar mi correo en el chat abajito por cualquier consulta que tengan posterior al webinar. Y eso, Pato, mucha suerte. Ya, gracias. Voy a compartirle acá para dar como una... Este. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, lo mismo que decía Magdalena, gracias por estar acá, porque igual el día viernes a esta hora, en realidad uno quiere solamente desconectarse y sentarse en el sillón a ver televisión a veces, ¿ya? Eh, Antes de pasar al tema específico, como un repaso de conceptos en general que es bueno para tener más o menos claro, ¿ya? Por eso les voy a mostrar esta presentación para que veamos el tema concepto inicialmente, ¿ya? Eh, bueno, en CS ya llevamos harto tiempo trabajando con el tema de metodología BIM, ¿cierto? Y así como dijo Magdalena, yo ya también llevo hartos años con ello. Esto es un tema que llevamos haciendo harto tiempo. Esta parte de la presentación es un tema protocolar que no me gusta mucho, pero en general siempre me piden que las ponga. Mi nombre es Patricio Poblete, como presentó Magdalena, BIM Manager, coordinador BIM AWP, en metodología AWP, para varios proyectos de edificación industriales y mineros. Con la certificación de instructor y la certificación en Revit de estructura. Con experiencia variada, ¿cierto? Ya llevo harto tiempo, así que llevo una cantidad de metros cuadrados modelados y coordinados eh, grande. Yo en realidad he hecho hartos proyectos con experiencia no solamente en Revit de estructura, sino que en Revit MEP, Revit de arquitectura, Navisworks, Tecla, BIM 360, Synchro, Project Web Bentley, ¿ya? Y me ha tocado afortunadamente participar en varios congresos, charlas, haciendo presentación de esta metodología, ¿ya? Entonces, eso no quiere decir que lo sepa todo, por supuesto, pero ya llevo harto tiempo de experiencia y me ha ayudado bastante en lo que
es lo que hago normalmente dentro de los diplomados. Y dentro de esos diplomados, ¿cierto? Está la descripción de nuestros diplomados, que en general tratamos de tomar la mayor cantidad de temas posible para poder entregarle una cantidad de conocimiento importante, cosa de que puedan desarrollar no solamente un proyecto en la etapa de coordinación, sino que también en la parte constructiva. Y poder desarrollar un proyecto en toda su gama de desarrollo. Y ya este es, como es un tema publicitario, en nuestro diplomado, ¿cierto? El que está por iniciar, este diplomado ya tiene fecha más o menos de inicio para que el que quiera tomarlo pueda inscribirse, ¿cierto? Es un diplomado relativamente extenso, pero bien completo. Ya se ven hartos temas. Eso es como pasando el comercial. Y después nuestra metodología en general, o la metodología del itinerario formativo que en general tomamos, y lo voy a ver rápidamente para que pasemos al tema central. Nosotros partimos con la idea de una capacitación, ¿cierto? Siguiendo el siguiente paso, que es una metodología de implementación, desarrollo de procedimientos, desarrollo objetivo, adopción de nuevos métodos de trabajo y el resultado finalmente la entregable. Cada una de estas etapas en general o este itinerario formativo, en cierto modo lo vemos dentro del diplomado, porque no basta con entregar algún conocimiento con respecto a cómo se usa un software, así que en realidad debemos entregar una cantidad de conocimiento integral y así lo hacemos en cada uno de los módulos, para que en realidad todo lo que se haga dentro de la plataforma o las distintas plataformas que se utilizan puedan sacarle el máximo de provecho, ¿ya? Y cada uno de esos puntos y pasos que hay que dar están dentro de nuestra metodología y la metodología que usamos en cada uno de los módulos. Bueno, y dentro de eso el módulo de estructura y de coordinación, que es el que yo veo específicamente en los diplomados. Y también debemos tener claro cuando nosotros pensamos en las metodologías, bien que este concepto partió hace años, pero cada vez en realidad ha ido creciendo más, no como si el concepto, sino como aplicabilidad. Pero sí tenemos que tener claro qué es lo que tenemos que esperar o qué podemos esperar de BIM. No podemos hacer y llegar a implementar una metodología sin tener claro qué es lo que vamos a esperar de ella, ¿ya? Y eso también es lo que tratamos de inculcarle dentro de nuestro diplomado, para darle un lineamiento y ir bajando o poniendo los pies en la tierra con respecto a las expectativas, que muchas veces hay lugares o personas o empresas que parten con una expectativa muy alta, ¿cierto? Sin pensar bien el objetivo, y finalmente termina fracasando porque no fue bien medido lo que se quería hacer y lo que podríamos esperar de BIM. De BIM podemos esperar muchas cosas, pero en realidad tenemos que tener claro qué es lo que nosotros queremos esperar y qué es lo que queremos lograr y en cuánto tiempo podemos lograr. Y también para tener claro eso, ¿cierto? Y es un tema que también se va, de cierto modo, abordando en los distintos diplomados y cursos de capacitación que tenemos, es las distintas capacidades y las distintas funciones que empiezan a aparecer con esta nueva metodología. Hay distintas personas, distintos actores que van a tener distintas capacidades y distintas funciones, por lo tanto también van a tener que tener distintas competencias, ¿ya? Y eso, de cierto modo, se lo vamos inculcando también en el diplomado, porque cierta persona, dependiendo de la función, no necesariamente tiene que manejar o tener una competencia totalmente completa con respecto al uso y la administración de información y modelos, sino que eso va a depender de la función y la gestión que tenga que hacer. Y aquí también
se debe tener claro que implementando estas metodologías van y aparecen nuevas funciones y siguen apareciendo nuevas funciones a medida de que se sigue avanzando en la implementación de esto, en avanzar en el tema metodológico, siguen apareciendo más actores y más funciones dentro de la metodología BIM. Y dentro de la gran ganancia o la proyección que tratamos de darle dentro de cada uno de los módulos diplomados es el uso de la información. Aquí no es solamente el hecho de poder generar un modelo 3D, poder mirarlo, poder navegar dentro de él, poder a lo mejor interrogarlo y hacer algunos otros procesos y que se vea bien y se vea bonito para una presentación, para una reunión, sino que va mucho más allá. Y es parte de lo que también vamos a ver del tema de los fierros. Es la información que vamos generando. Cada objeto, cada elemento que nosotros ponemos dentro de un modelo en metodología BIM tiene algún dato, tiene información, tiene algo que nos puede ser de utilidad o de gran utilidad. Y eso hace también de que vayan apareciendo nuevas funciones cada vez o nuevas utilidades cada vez que se empieza a utilizar o se empieza a implementar en alguna oficina, en alguna empresa, puede ir avanzando hacia distintas funciones o distintas etapas de desarrollo de la información o de la generación de la información. Entonces estos modelos y cualquier elemento, obviamente el fierro también está dentro de esos elementos, tiene una cantidad de información muy importante y que nos puede ser no solamente útil para generar el modelo, para generar una planimetría, sino que también para ir generando tablas, cuantificaciones, informes, reportes. Entonces, tenemos que saber cómo usar esa información también. ¿Ya? Y esa información la podemos poder utilizar tanto directamente en el programa de modelación como en programas adicionales. Puede ser Navisworks, BIM Collab Zoom o cualquier programa que sea capaz de poder abrir un modelo y poder extraer información de ese elemento. Entonces, tenemos a disposición una cantidad gigantesca de datos, una cantidad gigantesca de procesos que podemos hacer que antes teníamos que hacer a mano y aquí podemos hacerlo de forma mucho más automática, ¿cierto? Mucho más rápido y nos permite tener más tiempo para poder entregar un proyecto de mejor calidad. Y son pasos que en general vemos dentro de un modelo. Nosotros en general dentro del diplomado, ¿cierto? Vemos una serie de software o mostramos una serie de software y aplicaciones de software que van a permitir además interactuar entre distintas disciplinas y nos va a permitir hacer un proceso de integración, un proceso de formación mucho más integral. Finalmente, que esta es la última slide, que la quise hacer lo más corto posible para pasar al otro tema que es el más significativo en este caso. Finalmente, nuestro proceso o nuestra idea en general es poder entregar una cantidad de conocimiento lo más amplia posible, no solo para que puedan aprender a coordinar o a modelar, sino que para que después se puedan desenvolver y entregarle la herramienta necesaria para que puedan desarrollar sus proyectos y seguir avanzando con respecto a la metodología. ¿Ya? En general, esos son como conocimiento y concepto. ¿Ya? Y ya pasando al tema de la armadura, voy a compartir de nuevo para asegurarme de que esté compartiendo. En el programa, ¿cierto? Si yo veo cualquier elemento o cualquier objeto que yo quisiera enfierrar, ¿cierto? El programa me permite generar armadura y hacer armadura de cualquier elemento.
Cada objeto va a tener una forma, una metodología para poder identificar la armadura y para poder configurar la información, ¿ya? Esa armadura, además, siempre dentro de Revit va a ser un elemento tridimensional, no es una línea, son elementos 3D y se le puede dar la volumetría según configuraciones que uno le quiera dar, ¿ya? Pero ese elemento o cualquier elemento de armadura que yo seleccione me va a entregar también información. ¿Se fijan? Aquí yo puedo entregar, me entrega información automática que me dice una numeración automática que le pone el programa, le da una marca, tipos de fierro, me da el espaciamiento que se le haya configurado y además me tiene la posibilidad de tener disponible los distintos largos de estos fierros. Por lo tanto, también podría ser información que podría extraer. Y también va a entregar largos parciales y largos totales, ¿ya? De los fierros. Y va a tener esa información. Ahora, para que el elemento o el elemento fierro interactúe con el fierro, nosotros podemos hacerlo desde una vista de sección o una vista de elevación en Revit. Dentro de la pestaña de estructura tenemos todos los elementos de armadura que trae el programa por defecto. Esto es lo que trae, ¿cierto? Si bien hay aplicaciones y hay alguna herramienta que se pueden comprar o probar por el tiempo que permite que sea gratuita, que pueden agilizar el proceso de enfierradura, el programa ya trae las herramientas para poder hacer ese proceso, ¿ya? En algunos casos podría ser más lento y con una aplicación o una extensión podría ser más rápido. Todo el proceso de armadura, si nosotros queremos configurarlo, tenemos la posibilidad de configurar elementos antes de enfierrar. Tenemos la posibilidad de poder definir distintos recubrimientos, o sea, permite el programa poder configurar recubrimientos que podamos requerir, ¿ya? Podemos generar todos los tipos de recubrimientos que queramos o que necesitemos dependiendo del criterio y dependiendo también del tipo de proyecto que podría estar desarrollando, que podrían ser que tenga algún tipo de requerimiento especial en cuanto a recubrimiento. Entonces podría personalizarlo y crear un listado de recubrimientos distintos, dándole algún nombre que me permita identificarlo y saber de qué criterio, a qué criterio pertenece, ¿cierto? Y en cuándo utilizarlo. Estos se pueden modificar y se pueden agregar todos los que nosotros queramos, ¿cierto? Y se pueden ir modificando los recubrimientos. Esos recubrimientos se asignan por objeto o por elemento. Si yo selecciono un elemento, en este caso que es una viga, va a tener la posibilidad dentro de sus propiedades, ¿cierto? Dentro de las propiedades de la viga, poder decirle qué tipo de recubrimiento quiero utilizar, ¿no? Yo le asigno qué tipo de recubrimiento. Me da, dependiendo del elemento, del objeto que yo seleccione, me permite definir 3 o 4 recubrimientos dependiendo del objeto oficialmente. Y eso va a pasar con todos los objetos, ¿ya? Aquí me dice, en este caso me permite generar en la columna 2 tipos de recubrimiento, Require Top Face, ¿cierto? Y Require Top Offset Other Face. Me permite generar aquí y asignar los recubrimientos. El recubrimiento que yo le asigne va a ser el que va a reconocer finalmente el fierro, por lo tanto ahí yo tengo que personalizar el recubrimiento en función de lo que yo necesite. Y eso va a pasar
también con las fundaciones. También tengo la posibilidad de poder modificarlo, ¿cierto? Yo modifico el recubrimiento dependiendo del elemento. Y en función de eso, claramente ese recubrimiento va a generar y lo va a reconocer. Entonces, tenemos esa posibilidad de generar los recubrimientos, que es un tema importante, ¿cierto? Se puede personalizar y se puede ajustar y se pueden crear todos los tipos que nosotros queramos. Además, también está el Reinforcement Setting, ¿cierto? Que lo que me permite es hacer ciertas configuraciones para los fierros. O sea, me permite que la función principal, yo diría que es lo que más ayuda, es poder hacer configurar los incrementos, ¿ya? O el redondeo de los distintos largos. Aquí me dice el largo, el segmento, ¿cierto? Yo le puedo decir de cuánto en cuánto me lo vaya redondeando, ¿cierto? De 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10, de 25 en 25, de 50 en 50. Con eso puedo lograr que el largo del fierro me pueda salir de un largo más estandarizado, tanto el largo de la barra como los segmentos. Entonces podemos decirle que me los vaya redondeando. Entonces, también podemos ir configurando, ¿cierto? La presentación, las distintas simbologías que podamos requerir dependiendo de el estándar de enferradura y el estándar de modelado o el lugar donde estemos, ¿cierto? El país donde estemos. Nosotros podemos usar simbología o nomenclaturas de marcado de la armadura según criterios del lugar donde estemos, y también se pueden ir personalizando. Entonces podemos ir personalizando esa información también, que es la más significativa en general, o la que normalmente más se podría ajustar, es el redondeo del fierro. Y después está también la posibilidad de activar la herramienta de numerar los fierros. ¿Ya? Podemos configurar de que cada fierro tenga una numeración, ¿cierto? Para después a lo mejor poder identificarlo dentro de una tabla de cuantificación de fierro y saber de qué fierro estoy hablando. Y podría cuantificarlo y poder ir haciendo las distintas configuraciones para que decirle desde qué número hasta qué número parta, ¿cierto? Con qué valor, ¿cierto? Con qué cantidad de valores pueda trabajar. Entonces, le podemos configurar el valor de la cantidad de dígitos que pueda utilizar, de qué número debería partir cada vez que nosotros lo necesitemos, ¿cierto? En el caso de que, por ejemplo, nosotros ya hayamos enfierrado y hayamos hecho modificaciones y se hayan eliminado algunos fierros que inicialmente se hayan marcado con numeración, se podrían producir saltos o gaps entre la numeración de los fierros, y con esto podríamos ajustar, ¿cierto? Remover los gaps, y va a ajustar la numeración y los va a poner correlativo y va a reajustar toda esa numeración. Entonces también podemos configurar eso y tener esa nomenclatura. Aquí me está diciendo que partió del 0,1 y los que están en uso hasta el momento son 35 marcas de fierro. Entonces me va dando esa información además. Entonces podemos configurar esa información antes de que me ponga a enfierrar cualquier cosa. También podemos visualizar en la mayoría de los elementos o los elementos horizontales y verticales en este caso, que son las losas y los muros, que me muestre los recubrimientos. También me muestra, puedo hacer visibles los recubrimientos.
Dentro de también la herramienta de enfierradura, y que es la principal, la que usa utiliza la mayor cantidad de las veces para enfierrar, está en este elemento toda la herramienta. Si hacemos clic en esa herramienta, nos va a entregar todos los elementos para poder enfierrar. Dentro de eso, también nos presenta el Riverchase Browser, que es el navegador de estilos de fierro que tiene el programa por defecto. ¿Ya? Son todos los estilos que uno podría necesitar y utilizar dentro del armadura. Esta Riverchase Browser se puede personalizar. Eso significa que se pueden ingresar nuevos fierros y estarían disponibles y se incorporarían a este listado. ¿Mm? Cada uno de esos fierros tiene un código que es con el que lo reconoce. Ese código también se podría personalizar o tomar como referencia estos mismos fierros o similares, y a lo mejor colocarle un código según algún criterio o alguna norma o algún criterio interno de cada empresa. Por lo tanto, también se pueden personalizar. Al elegir cualquier tipo de fierro, ¿cierto? Dependiendo de la condición en que esté o del elemento que me permita enfierrar, según la condición en que esté, el fierro va a aparecer dentro de el elemento de hormigón que él reconozca, que en este caso, según la condición que está reconociendo el muro, ¿cierto? Una columna en realidad, ¿cierto? Y que me presenta al momento de seleccionar el fierro y decir que voy a colocar un fierro, me muestra o me representa los recubrimientos. Si yo me salgo de ese recubrimiento, me va a mostrar ese circulito, ¿cierto? Con línea diagonal, y eso significa que en esa posición no puedo colocar el fierro. Ya cuando estoy dentro del rango del recubrimiento, basta con hacer clic a ese fierro, ¿cierto? O en esa posición para que ubique la armadura. Si quisiera hacerle configuraciones especiales o distinguirlo de inmediato, le podemos decir con qué layout o con qué regla yo quiero definir ese fierro. Si quiero decir que va a ser un solo fierro, si le quiero poner una cantidad o un máximo espaciamiento, puedo ponerle un número y un espaciamiento. Dependiendo de eso es la condición que me va a aparecer aquí. Aquí me dice automáticamente que me va a poner 3, yo puedo irlo variando, diciéndole cuántos fierros quiero que coloque, y esos fierros lo va a colocar siempre dentro del el ancho que va a reconocer de esa columna. Nunca, a pesar de que le ponga 4, 5, 6 fierros, va a reconocer el ancho de ese elemento y va a colocarlo en esa posición. También nosotros, en general, el programa viene con una nomenclatura de diámetro de ese estilo, con este nombre. Nosotros podemos personalizarlo y se puede personalizar para crear los estilos de fierro según los criterios nombrados nacionales y de cualquier lugar, porque podemos tener distintos nomenclaturas de nombrado de fierro según el criterio y el lugar donde nos encontremos. Para cualquier elemento que nosotros queramos colocar es lo mismo, con la única diferencia que dependiendo de la orientación del fierro o de la orientación del elemento que yo quiera enfierrar, si yo quiero enfierrar en este caso una columna, con la condición que tengo aquí me va a funcionar perfectamente. Si quisiera enfierrar algún elemento en una viga, podría empezar a cambiar la condición, ¿cierto? Y ahí me va a empezar a mostrar, si se fijan, el fierro con una disposición en distinta posición. Si quiero enfierrar un elemento en horizontal también. Es cosa que
vaya definiendo la forma en que yo quiero definir el fierro, ¿ya? Solamente seleccionando el objeto y seleccionando la posición de esa armadura. Navegando con esta herramienta donde yo quiero que se posicione el fierro, en qué plano, en elevación. Entonces, fijan, si tengo definitivamente en la viga no puedo ubicarlo. Si le digo que me lo ubique con respecto a alguna cara, ahí me permitió ubicar el fierro, ¿cierto? Dependiendo también de estas alternativas que yo seleccione, es en la dirección que va a poner el fierro, y dependiendo del tipo de fierro que yo seleccione. A ver. Y también va a definir, ¿cierto? Va a mostrar el recubrimiento, y si me salgo del recubrimiento va a mostrar ese círculo, ¿cierto? Diciéndome que en esa posición no puede colocar el fierro, ¿ya? Todo elemento o todo fierro se va a definir según el largo del elemento al que está recibiendo el fierro. En este caso, esta viga está colocando el fierro solamente dentro de la viga, ya no está introduciendo el fierro dentro de la columna, que a lo mejor es lo que uno quisiera. Si no hace eso, se pueden utilizar esta herramienta que es la herramienta de tipo Sketch. Se selecciona el elemento al que se le quiere hacer el fierro tipo Sketch, la muestra todo en tenue, y aquí yo puedo diseñar el fierro en función de lo que yo necesito, y le puedo dar los largos tanto de la pata como del el largo parcial más extenso, y lo finalizo, y el fierro va a estar ahí, ¿ya? Y este fierro cabe, a pesar de que se haya hecho con otra metodología, cabe configurarlo. Yo lo puedo configurar con un máximo espaciamiento, ¿cierto? Le puedo decir que va a estar a 10, ¿cierto? Y me dice que puso 5 fierros, o le puedo decir un número de fierro, ¿ya? Le puedo ir negociando. Y ese elemento va a reconocer también el espesor de la viga. Y también el fierro nosotros lo podemos ir cambiando o personalizando, en el sentido de irle cambiando los distintos diámetros. Ahora, si nosotros cambiamos el diámetro del fierro, el elemento va cambiando también de dimensión, se va ajustando en su espesor. Si se fijan, está configurado para que haga eso. O sea, como es un elemento tridimensional, este elemento muestra el espesor real. A no ser que yo le ponga que sea una visualización coarse, y ahí el fierro se va a ver solamente una línea. Si yo le pongo una visualización media, ya el fierro se va a ver con su visualización con su espesor. Todo este fierro, ¿cierto? O cualquier fierro, se fijan aquí, me lo marcó, me dice que este fierro es un tipo M-17A. Me puso un número, me dice que este fierro tiene la numeración 37, ¿ya? Bueno, ahí me está dando el diámetro, me está diciendo la cantidad, y me está dando los largos parciales. Y aquí me lo está ajustando, ya me está dando una aproximación. Me está dando toda esa información, ¿cierto? Me da los parciales y me da los totales, además. Ya tengo esa información de los totales, si es que necesito extraer. Lo mismo va a pasar si es que yo quisiera seleccionar cualquier tipo de fierro. Si quisiera seleccionar un fierro tipo estribos, por ejemplo, dependiendo de las alternativas que tenga seleccionada acá, es en la dirección en que me va a poner el estribo. Aquí me lo está colocando en el largo de la viga. Con la tecla espaciadora lo más que puedo hacer es ir cambiando la posición del gancho del fierro, ¿cierto? Por lo tanto, tendría que ver con cuál de estas alternativas me sirve para poder ubicar el fierro. Aquí me lo está ubicando como acostado en el ancho de la viga.
Si coloco esta, aquí me está definiendo si es la posición que yo necesito, pero me está diciendo que está fijo con una cantidad. Entonces yo le podría decir con un espaciamiento, ¿cierto? Le digo a qué espacio, le digo a 20 y me va a colocar el estribo con ese espaciamiento, me da la cantidad de estribos, ¿cierto? Lo ubicamos y ahí está el estribo y también se le puede cambiar el diámetro o se podría ajustar. Ya si yo lo ajusto, lo que va a ir haciendo va a seguir manteniendo en la separación entre los estribos, solamente que va a ir eliminando algunos fierros, ¿ya? Los fierros que ya no apliquen. Yo lo puedo extender porque a lo mejor necesito una distribución en un extremo y podría necesitar una distribución en estos tres extremos y otra en el medio, por ejemplo. Y puedo posicionarlo en cualquier lugar. Ahora, el fierro en general, el estribo, me permite, por ejemplo, eliminar el fierro inicial, ¿ya? No tener el fierro inicial, si no lo quiero tener, ¿cierto? Según criterios, podría sacarlo, no tenerlo. O lo podría encender y activar si es que lo requiriera. La forma de colocar los estribos en horizontal, en viga o en vertical en columnas es exactamente la misma, con la única diferencia de que si yo quiero colocar un estribo en una columna, tengo que acercarme a la columna porque ya está con la alternativa para que coloque los estribos y es ubicarlo, ¿cierto? Y definirlo, el elemento en su posición. También me pone la marca, ¿cierto? El número y ya me lo está identificando. Ese proceso es prácticamente automático en función de las herramientas que tiene aquí el programa y los tipos de fierro que uno necesita. Si bien los fierros se pueden modificar en el sentido de los espaciamientos, el diámetro, se puede personalizar el tipo de diámetro, en general el proceso más largo, más trabajoso de personalización es crear los distintos estilos de fierro que en general podría no considerar el programa y que según los proyectos podría necesitar. Y también personalizar el fierro, porque el fierro viene con un criterio y nosotros podríamos ir y generar algún criterio distinto según nuestra necesidad. Y el otro elemento que se requiere personalizar es cómo, después de que yo lo he diseñado los fierros, cómo los identifico, ¿ya? Si yo voy y tomo distintas etiquetas, por ejemplo, la etiqueta que normalmente, o el texto inteligente que normalmente identifica el fierro con el que viene el programa, en general son estas etiquetas que vienen ya personalizadas, ¿cierto? O vienen configuradas para que me entregue cierta información. Me entrega cantidad, diámetro, espaciamiento y un número que le pone el programa. El número que le pone automáticamente el programa. Y dependiendo del el tipo de anotación inteligente es lo que me va a mostrar, ¿ya? Y lo que me da a identificar. Pero en general nosotros necesitamos estas etiquetas personalizarlas porque la extracción de información que nosotros requerimos es distinta según nuestro criterio nacional. Ahora, dependiendo del lugar donde estemos, también puede ser totalmente distinto. Pero hablando de criterio en general de poder identificar el fierro, nosotros necesitamos estas etiquetas con las que viene el programa también personalizarlas y tienen relación con el fierro porque esa información la saca del fierro. Ahora, estas etiquetas, ¿cierto? Se tienen que configurar dependiendo del tipo de fierro que va a identificar, ¿cierto? Aquí tengo una etiqueta para poder identificar que tiene una pata y un largo parcial.
¿cierto? Me dice el largo, el diámetro, o sea, la cantidad, el diámetro, el largo y los parciales, ¿ya? Ahora, esta información de largos, ¿cierto? Largos parciales, el largo total es fácil de obtener, pero estos largos parciales en general el programa por configuración como viene, en general no es posible poder extraerla, o sea, no viene, si bien es cierto dentro de las propiedades del fierro aquí, tengo los largos parciales, el programa no me entrega ninguna posibilidad para poder obtener ese dato, ¿ya? Dentro de los datos de estos elementos inteligentes que son una familia de anotación, yo no puedo acceder a esos datos, ¿ya? Si yo me fijo en el fierro o en cualquier fierro, esos datos están incluidos dentro de este tipo de letras. Cada fierro tiene una definición de letra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, ¿cierto? Que es donde va a colocar los distintos largos. Si yo tomara un fierro cualquiera que haya puesto y le digo que quiero editar esa familia de fierro, esa definición de fierro, esa familia, voy a fijar que tiene asignada esas letras, ¿ya? Están ahí, tiene la letra B, la E, la D, la C, y como A podría tener estos valores. Y ya está definida, ¿cierto? Y si yo voy a las propiedades de esta familia, voy a ver que aquí están estas distintas letras donde va a tener o contener el largo de ese fierro. Pero esa información, si bien está disponible en las familias, no está disponible para poder utilizarla dentro del fierro, ¿ya? No puedo utilizarla dentro del fierro. Esta estaba acá, en esta, ¿ya? No puedo utilizarla dentro del fierro, por lo tanto, ahí ya parte un tema de personalización un poco más acabada, ¿cierto? Más detallada, porque requiero poder extraer esa información. Si hago lo mismo con ese elemento que es el que está leyendo la información de esa columna, o sea, de ese fierro, que también es una familia, si la edito, por ejemplo, voy a ver que tengo varios tipos de etiqueta dentro de una sola, ¿ya? Y si la edito, voy a ver que aquí está configurado para que pueda reconocer información del el elemento fierro. Todos los campos que tiene disponible el programa para poder extraer información son los que están aquí. Si se fijan, a excepción de estos que son unos que yo personalicé, no hay ninguna de los campos que son las letras que contienen los largos de los fierros, por lo tanto, no es posible extraerlo directamente, ¿ya? Entonces, sí es posible extraerlo si uno los configura y personaliza los fierros, ¿ya? Entonces, eso también hay que personalizarlo. ¿Y cómo podría personalizar un fierro si yo voy a este, por ejemplo, que es el que ya está personalizado porque está reconociendo y edito esa familia? Y voy a ver que tiene, aquí dice que tiene, este es la pata, esta pata se llama B, el tramo ese se llama B y este se llama C. Si voy aquí donde están todos los datos de la familia, me voy a fijar que aquí están creados dos parámetros personalizados, ¿ya? Que fueron, los creé yo, ¿cierto? Para poder extraer y poder documentar esa información como a mí me interesaba. Ese dato, como es un parámetro personalizado y un parámetro compartido, lo que le hice, y además que el orden del nombre de los parciales lo necesitaba distinto, entonces lo que hice es que creé estos dos parámetros, uno que se llama A y B, ¿cierto? Que son parámetros personalizados, que le puse CSV, y para extraer la información de estos datos, lo que hice es que le dije que este parámetro iba a ser igual a
la información que tiene el parámetro B. Por lo tanto, me transfirió esa información. Y en este caso, en el B, le dije que este B iba a ser igual a la información que tiene el tramo C. Si yo cambio aquí y le pongo que este es B, me los va a igualar. ¿Se fijan? Entonces, con estos datos se logra poder transferir la información de un lado a otro. ¿Ya? Si le pongo C ahí, me lo va a transferir. Entonces le estoy diciendo que tome el dato de esta información y me lo transfieras ahí. Ahí logro personalizar mi fierro porque a lo mejor el orden o el correlativo de cómo yo quiero nombrarlo no se acomoda según mi criterio de oficina, de empresa o alguna norma. Por lo tanto, también los puedo reajustar. Y es lo que hice aquí en este caso, que el A es B y el B es C. Entonces ahí extraigo esa información y ahora la tengo disponible. Si voy al proyecto, ¿cierto? Y voy aquí al fierro y veo ese dato, voy a fijarme que dentro de las propiedades del fierro aparecen esos parámetros. ¿Ya? Aparece el CDA, el CSA, CSB. Y está mostrándome esa información, ¿ya? Ese dato y ese dato. Entonces, de esa manera, no solo lo tengo disponible acá, sino que también lo puedo tener disponible cuando yo configuro la etiqueta de la familia de etiquetas. Si yo edito ese elemento, ahora como creé esos parámetros personalizados, si edito la etiqueta, voy a tenerlo disponible aquí siempre. Claramente necesito crear para los fierros la misma nomenclatura de letras que tiene los tipos de fierro para poder transferir la información según el fierro que yo quiera diseñar o quiera reconocer. En este caso va a tener más tipos de letras, ¿cierto? Y es cosa de irlas adjuntando solamente. Como ese es un parámetro que es un parámetro compartido, yo podría ir a buscarlo y decirle, ¿sabes? Quiero cargar A o B, ¿cierto? La cargo y ahora la voy a tener disponible. Viene en cero porque no tiene nada aplicado. Lo mismo aquí, como ese es un parámetro que ya está creado y está compartido, los voy cargando y los tengo disponibles para utilizar y asociarlos a algún parámetro de los que están utilizando acá. Es lo mismo. Quiero decirle que C va a ser igual a C, ¿cierto? Y ahí me transfiere el dato. Eso significa que si bien este dato no lo voy a tener disponible, este sí lo voy a tener disponible porque ya lo puedo leer porque es un parámetro compartido. Esto no hay ninguna posibilidad por cómo viene en el programa. Entonces ese ya lo personalicé, ¿cierto? No solamente el fierro, sino que además personalizo las distintas etiquetas dependiendo de lo que yo necesite. Y eso puede llegar más allá, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, voy a este elemento, puede llegar más allá todavía, porque yo podría llegar a generar una nomenclatura mucho más detallada, ¿cierto? Personalizando los fierros, yo le puedo decir incluso generar criterios distintos de etiquetas, ¿ya? Criterios distintos de marcar los fierros. A lo mejor la forma de enfierrar no es la tradicional, sino que es un tema más representativo en cuanto al marcaje de los fierros y la identificación de los fierros más que etiquetar para decir estos son tanto por tanto, ¿cierto? Entonces podríamos utilizar las distintas nomenclaturas, ¿cierto? Decirles cuántos son, ponerle una marca al fierro que puede ser una suma del diámetro del fierro más el número que le pone el programa, ¿cierto?
Y eso significa que también podríamos llegar a tener una personalización en el sentido de tener una tipología de fierro para después poder identificarlo en las distintas tablas de cuantificación de fierro, ¿ya? Y eso me va a permitir, por ejemplo, identificarlo con una marca, un diámetro, un tipo, una cantidad, ¿cierto? Y me va a entregar los distintos largos dependiendo del desarrollo y del tipo del fierro, ¿ya? Si voy aquí que el fierro 2 es este, por lo tanto debería tener largos en la letra A y B, y es lo que hace. Si tengo este que es un tipo 1, que es ese, me va a entregar solamente un largo en la letra A. Y así, esa información, ya teniendo esa información, le puedo extraer el largo unitario, ¿cierto? Le puedo decir el largo total por barra, ¿cierto? Y le podemos colocar alguna nomenclatura en especial. Y podemos generar todos los estilos, teniendo esa información ya podemos generar todos los estilos de tabla, irla acomodando e irla personalizando según lo que necesitemos. Puede ser que queramos un tipo de tablas, por ejemplo, para plano. Podríamos decir que podríamos necesitar un tipo de tabla para cuantificaciones, y eso significa que la representación o la cantidad de columnas o el tipo de información va a ser totalmente distinta, pero no va a ser generar nueva información, sino que esa información ya la tiene personalizada el fierro, y es solamente ordenarla de distinta manera. Y lo mismo va a ser para los elementos de hormigón, ¿ya? Nosotros podemos irla personalizando y generando los distintos tipos de criterios, y que entregue estas tablas, ¿cierto? De armadura de fierro según la nomenclatura y las definiciones que nosotros deseemos tener, nos ahorra mucho tiempo. Entonces, nosotros sí o sí en el fierro, y es un tema que vemos dentro del diplomado, en el módulo de estructura, sí o sí el fierro tenemos que personalizarlo, ¿no? No solo porque gráficamente quiero que me lo muestre de una manera, porque en realidad gráficamente el programa me entrega muchas herramientas para poder mostrarlo, sino que para poder después documentarlo y poder generar la planimetría. Y también personalizarlo para poder extraer la distinta información en alguna tabla, ¿ya? Definir alguna tabla y tener toda la información que yo quiera, la puedo filtrarla y todo el tema, pero la calidad de información de la tabla va a depender también de la personalización que yo le haga a los fierros, y la personalización que le haga a las etiquetas que van a identificar ese fierro. Se puede enfierrar absolutamente todo, cualquier elemento se puede enfierrar con cualquiera de las herramientas que estén ahí. Se pueden enfierrar las vigas, se pueden enfierrar, hacer las mallas de muro, enfierrar las losas, ¿cierto? Eso va a depender de qué elemento quieren enfierrar y el procedimiento o la forma que necesito enfierrar. Ahora, con la herramienta que trae el programa, sí es posible enfierrar, pero requerimos de personalizaciones, ¿cierto? Que son importantes porque me van a entregar una mejor calidad de información. ¿Mm? Entonces, es un tema que vemos en el diplomado y que lo practicamos bastante, porque es un tema relevante, ¿cierto? Porque ya las cuantificaciones de los hormigones en realidad es simple de sacar, está dado por como yo modele, pero las cuantificaciones o control de armadura es otra cosa totalmente diferente. ¿Mm? La cantidad de información, el tipo de información que necesitamos es mayor dependiendo del cálculo que queramos hacer con esos fierros. Y podemos llegar a lograr hacer una cantidad de tabla y de información de, mm, de datos que podemos extraer bastante importante. O sea, podemos tener el peso total, podemos asumir un porcentaje de pérdida, y a ese
sumárselo al peso, ¿cierto? Y darle un peso total con la pérdida, ¿cierto? Podemos hacer tablas por distintos tipos, dividirla por categorías, ¿cierto? Podemos hacer todo el listado que nosotros creamos, un listado general, ¿cierto? Donde podamos tener a lo mejor distinta información que el otro. Aquí no me interesa tener el porcentaje de pérdida, por lo tanto, no la incluyo dentro de la información. Entonces, esa información también no es que venga de cualquier lado, puede venir de alguna fórmula, pero también requiere que cierta información el fierro lo tenga, ¿ya? Hay datos, por ejemplo, el peso, según el diámetro, el fierro también hay que personalizarlo y agregarle el peso para poder tener ese dato y poder hacer los cálculos dentro del programa. Entonces, dependiendo del nivel de personalización, va a ser la cantidad de información que vamos a tener y la calidad de la información que vamos a poder obtener. En general se puede obtener una cantidad de información muy importante. ¿Mm? Eso en general, o sea, ya dentro del diplomado claramente lo abordamos más, pero esa es en general la personalización que debemos hacer. Se ve como que es algo simple, pero en realidad es algo trabajoso al principio, porque hay que personalizar todos los estilos de fierro, y si hay algún estilo de fierro que no esté dentro de los que me presenta el programa, necesito crearlo, ¿ya? Y crearlo también tiene su procedimiento. ¿Mm? Eso, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, alguna inquietud. ¿Ninguna? Bueno, si tienen dudas después le pueden mandar algún correo a Magdalena, ¿cierto? Ahí consultándole y ella después me hace llegar la duda. Eso, eso Magdalena, no sé si quería agregar algo más. No, perfecto, Patricio. O sea, efectivamente, si tienen cualquier consulta respecto a los alcances, contenido o a otros cursos, qué sé yo, queda abierto el canal de comunicación entonces a través del mail. Y si son preguntas administrativas las respondo yo, y si son más técnicas las derivo contigo, seguramente. Ok, listo. Eso. Agradecerles a todos haber participado y a ti, Pato, por haberte conectado hoy día hasta ahora. Un millón de gracias. Listo, gracias, que estén bien. Chao, chao, que estén Chao. bien.